¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Espero que hayan disfrutado de narrativas, el análisis a fondo de Fede Bonazo y Ricky Valderas, pues sobre todo lo que tiene que ver con la ultraderecha, por supuesto, su avance, las consecuencias de lo mismo y por qué es tan importante evidenciarla. La entrevista con Matthew Tullier, ¿la vieron? No tiene desperdicio. Este excelente libro que ha presentado relacionado con la forma de operar, la fórmula Salinas-Pliego, esta fórmula que le ha permitido a este hombre considerarse o ser el tercer hombre más rico de este país y todas las triquiñuelas que existen a su alrededor. Si no ha visto estos dos episodios de nuestro canal, véalos porque son imperdibles. A las 21:30 vamos a tener a la maestra, la escritora y dramaturga Ana María Vázquez. Es una entrevista muy interesante, se la recomiendo muchísimo de verdad, porque parte de este excelente trabajo periodístico que hizo Luis Guillermo Hernández, en donde da cuenta que a Silvia Pinal la espiaban de la Dirección Federal de Seguridad a raíz de su participación en un movimiento disidente en la ANDA. Bueno, la maestra Vázquez va a profundizar cómo fue esa persecución en contra de los artistas por parte del Estado, por parte de Televisa, por parte de la propia ANDA, ¿no? Cómo la corrupción permeó en el sindicato, cómo destruyeron carreras, literalmente, unas más se salvaron, cómo sobrevivieron muchos artistas, en fin, una persecución tal que de verdad, nos muestra que esa democracia de la que tanto presumen varios en la actualidad nunca existió. No, ni siquiera tenías libertad de tener un sindicato independiente de los que ya se movían alrededor del poder, porque la ANDA, como bien lo dijo la maestra, pues era el segundo soldado del PRI, particularmente por el impacto que tiene el actor, la televisión, los medios y demás. Yo quiero aprovechar este espacio, además de invitarlos a seguir viendo esta batería de contenido, para hablar de un tema que ustedes mismos me propusieron. De repente me tardo un poquito en darles gusto con los temas porque pues surge mucha coyuntura, ¿no? Pues nos quedamos un poquito atrás, pero me habían pedido hablar de los casinos, por ejemplo, y vincularlo con el tema de los deportes, con las apuestas en línea, particularmente con lo que pasa en el fútbol mexicano y en otros deportes. No olvidemos que el patrocinador de la Liga Mexicana es un grupo de casinos, es Casino Caliente, ¿no? Es el Grupo Caliente, que además pertenece a una de las familias más cuestionadas políticamente y más cuestionadas económicamente, como son los Hank. Jorge Hank, quien fue ya todo en el poder político de Baja California y que es un cacique en toda la extensión de la palabra, pues heredó la administración de su negocio que construyó a la mala de la mano precisamente de los cochupos del poder, del despojo, de los desalojos, de los abusos en contra de sectores vulnerables, a su hijo, a Jorge Hank, a Jorge Alberto, quien se involucró directamente en el fútbol a través de los llamados Xolos de Tijuana, equipo que por cierto ya fue campeón de nuestro balompié cuando era dirigido por Antonio el Turco Mohamed, y que sin duda alguna da mucho que pensar, porque ojo, no solamente ya es México, en España también uno de sus principales patrocinadores es un casino. Y vamos a platicar de ello, de los casinos y de cómo se involucran directamente en lo que es ¿no? El deporte. A ver, detrás de la operación de muchos de los casinos en México subyacen la irregularidad y la corrupción. La cadena de corrupción y los intereses económicos han permeado las distintas instancias gubernamentales y judiciales desde hace muchos años. Caso concreto, Grupo Caliente. Creo que es el mejor ejemplo de eso, así como otros casinos, quienes se han puesto por encima de las autoridades. En México, este negocio es en buena parte un escenario de un juego peligroso que muestra las redes de esta corrupción. Ya sabemos, y esto no es nuevo, que los casinos atraen a un tipo de negocios que se mueven en los márgenes de la ley y que van desde el blanqueo del dinero, la droga y las mafias hasta la prostitución. No se entienden el uno sin el otro. Algunos solamente ubican prostitución, otros solamente ubican droga, otros más ubican blanqueo de dinero. Principalmente ese es el negocio de muchos casinos en este país y en otras partes del mundo. Y es muy difícil, yo lo reto de verdad, a que encontremos a un empresario dedicado a este sector
que no haya acabado por lo menos salpicado por alguno de estos negocios turbios que pululan alrededor de las apuestas. Uno. Dígame uno. El semanario Proceso, fíjese, por ejemplo, cómo se manejaba y el poder que alcanzan los zares del juego en México. Uno, casi nadie habla de ellos. ¿Por qué? Porque hay intereses de los medios. Televisa, por ejemplo, tiene intereses en casinos o tenía intereses en casinos. El caso de Azteca era algo muy similar en cuestión de patrocinadores y alianzas. Entonces, varios medios de comunicación evitan por todos lados evitar este tema porque además los casinos están patrocinando muchos de los espacios, ya sea juegos en línea, no, ya sea casinos físicos. Meten mucha lana a los medios para que los medios no digan absolutamente nada. Ujú. Bueno, yo recuerdo una historia que nos pinta de cuerpo entero este proceso. El semanario Proceso publicó hace ya un tiempo un reportaje titulado El gran corruptor y sus corrompidos, en el que narra los vínculos que tenía el llamado zar de los casinos, Juan José Rojas Cardona, con altos políticos y con jerarcas católicos. Rafael Rodríguez Castañeda, me acuerdo, fue entrevistado en ese momento por Carmen Aristegui y denunció que la revista había sido comprada de manera similar, o sea, que había sido comprada totalmente así, totalmente en cuatro entidades. La habían agotado. Personas extrañas se acercaban a los voceadores, les preguntaban cuántos ejemplares tenían de la revista y los compraban todos, absolutamente todos. El texto de los periodistas Jesús Cervantes y Álvaro Delgado incluía una fotografía en la que se ubican a connotados funcionarios con el zar de los casinos. En la foto aparecen el cardenal, el entonces cardenal Norberto Rivera, el arzobispo de Yucatán, Emilio Berlier, estaban acompañados por Rojas Cardona y por el entonces senador del PAN, Rodolfo Dorador Pérez Gavilanú, si no mal recuerdo, Gavilanú. Otros personajes que aparecían en la foto eran Iván Garza Telles, quien en ese momento era director del Registro Nacional de Miembros del PAN, Arturo Rojas Cardona, presidente de la empresa Entretenimiento de México y hermano del zar de los casinos, y David Aguilar Romero. David Aguilar era en esa época director de comunicación social del alcalde panista de León, Ricardo Sheffield. Usted sabe quién es Ricardo Sheffield. Bueno, de forma extraña, y vamos a llamarla así extraña, ¿no? La edición fue comprada en Monterrey, en Durango, en Puebla y en León. ¿La intención para qué? Pues no para guardar la verdad de recuerdo, sino para evitar a toda costa que en ciertas entidades en donde estos grupos tenían mucho poder, pudiera, por supuesto, darse a conocer. Antes de la proliferación de los casinos en México, porque ojo con esto, la mayoría de los permisos para la operación de los casinos, ¿saben en qué épocas fueron promovidos? En la época de Fox y en la época de Calderón. Ellos fueron los grandes promotores. Incluso Santiago Krill, antes de lanzarse como precandidato del PAN a la presidencia, soltó una cantidad importante de licencias de casinos y muchos de ellos, ¿a quién cree? A Televisa, para garantizar que Televisa le diera cobertura a sus actividades como precandidato e hiciera a un lado a Felipe Calderón, lo cual ocurrió. Si usted no mal recuerda esa campaña, Calderón podía llenar una plaza y nadie lo pelaba. Krill juntaba 10 vatos en un café y era nota para Televisa. Esto se debió a las facilidades que otorgó precisamente Televisa, Santiago Krill a Televisa, para el manejo de los casinos. María de la Luz Núñez Camacho, en una entrevista con Contralínea, había dado a conocer, según dijo el maestro Vadillo, que los centros de apuesta, en realidad, en todo el mundo, pues eran para encubrir las operaciones del verdadero crimen organizado. Eso sucedió en Las Vegas, en los Estados Unidos, sucedía en Europa, sucedía en todos lados. El crimen organizado siempre hemos querido verlo como Bugsy Siegel, ¿no? Que fue el creador, para muchos de Las Vegas y demás. No, el crimen organizado eran los que estaban detrás de Bugsy Siegel. Eran incluso los empresarios que vinieron a México a industrializar nuestro país en materia de entretenimiento de la mano de Miguel Alemán. Esos empresarios que tenían un vínculo con el crimen organizado, el verdadero crimen organizado, los empresarios, los políticos, los generales, desde esa época. Siegel y otros, pues eran como el Mayo, el Chapo y todos esos rostros a los que hay que agarrar y punto y aparte, ajá, desechables. Esos mismos empresarios que habían convertido a Cuba
en un destino del narcotráfico, del crimen organizado, del lavado de dinero. Bueno, esos mismos tipos fueron los que brincaron la frontera y no creo usted que huyendo, ¿eh? No, para nada. Échele un ojo a archivero.com, los trabajos de Dardo Neubauer y de Laura Sánchez Ley, en donde te cuentan precisamente cómo estos personajes operaban en nuestro país, ¿no? El maestro Ramón González también, por supuesto, lo da a conocer. Y aquí el punto, es que siempre fue de la mano con la propia autoridad. El verdadero crimen organizado, el que desde esa época, pues utilizaba el juego, ¿no? Para poder operar. Y así pasó en México. Uno de los hechos más dramáticos en la mal llamada guerra contra el narcotráfico se da en un casino. Ustedes recuerdan, el casino Royal, ¿no? Allá en Monterrey, en donde quemaron literalmente a la gente que estaba dentro del mismo, los Zetas, que eran parte de un cártel militar. Ujú. Los Zetas que en ese momento jamás fueron desconocidos por la Sedena, ¿eh? Ojo con esto. Queda claro que los funcionarios que ha habido en gobernación, en la Dirección General de Juegos y Sorteos, han sido o corrompidos o intimidados por los zares de los casinos, a los cuales a través, le reitero, de muchos años, les han otorgado permisos, incluso en algunos casos, han invadido poblados pobres, despojando a comunidades enteras de sus terrenos, expulsando a la gente y llegando a instalarse, ¿no? Con toda su arbitrariedad. En las empresas que controlan los casinos cohabitan, le reitero, el verdadero crimen organizado, a través del lavado de dinero, la evasión fiscal, la competencia desleal, los problemas de salud con las drogas, la ludopatía, ¿no? Sin embargo, estas amenazas sociales son insuficientes para evitar que siga en aumento la proliferación de los mismos. ¿Por qué? Porque las utilidades económicas que generan son cuantiosas y con ellas los mismos se corrompe a quien tengas enfrente, sea municipal, sea estatal e incluso a nivel federal. En alguna ocasión el periódico La Jornada, de la mano de la periodista Fabiola Martínez, dio a conocer que en México había más casinos que universidades, más casinos que instituciones de educación, superior. Porque no cree usted que nada más son los grandes casinos. Hay muchos casinos pequeños que operan en los distintos municipios y distintos lugares, protegidos por el presidente municipal, protegidos por el jefe de la guardia del sector militar en turno, protegidos por el gobernador, protegidos por el padre, por el sacerdote, ¿no? Por la diócesis, en pocas palabras. Ahora, obviamente, los lugares donde más se ubican son las áreas turísticas, pero insisto, ese es un tipo de casino. Hay otro tipo que se ubica en las zonas fronterizas. Hay quien se ubica en los ayuntamientos ricos, hay quien se ubica en los ayuntamientos pobres. Hay quienes se ubican en las regiones netamente afectadas por el crimen organizado. Y todo, por supuesto, para lavar dinero. Es un problema que ahora, con las apuestas en línea, ha rebasado a muchas personas. Entrando aquí de lleno al tema del fútbol mexicano, quería darle ese contexto. El fútbol mexicano no ha sido evidenciado como ha pasado en Alemania, ha pasado en Japón, ha pasado en España con el famoso amaño de partidos, ¿no? El arreglo de partidos, a pesar de que históricamente se sabe de la corrupción en el fútbol mexicano. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Eduardo Regis, defensa central del Atlante, en torno a un partido que iba a jugar el Atlante y en donde hubo un gol de último minuto, y que todo el mundo preguntó qué pasó. Y Regis dijo, pregúntele a Raúl Arias, que es por qué se cayó, ¿no? Por citarle un ejemplo. Ha habido otros personajes como Alfredo Saldívar, el Pollo Saldívar, portero de Pumas, que fue señalado de apostar en línea. Y hubo partidos de universidad en donde caían goles verdaderamente sorprendentes. Y no cree usted que para dejarse perder, sino incluso para quedar 1-1, por ejemplo, o para que anotaran otro gol y luego volvieran a anotar Pumas, pero errores que tú dices, y tú dices, bueno, eso no está dentro de las apuestas, Jesús, no, sí lo está, por cómo se apuesta en línea. En la Clinch House o en Lord Street Douglas, isla de Man, un territorio británico ubicado entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, se ubica la sede de, se lo voy a leer en español, 188Bet, una de las tres casas de apuestas que más dinero reciben de usuarios que ponen su dinero en qué cree, en el fútbol mexicano. El fútbol del país, en todas sus divisiones,
está catalogado como un índice alto y elevado para la realización de apuestas ilegales. Esto de acuerdo con Sportradar y con Sport Betting Integrity. Y para ambas organizaciones, el deporte más popular en México cumple con 5 de las 7 condiciones para que la mafia le amañe partidos. El fútbol mexicano es uno de los torneos de la región que más atraen a las casas de apuesta a escala global. ¿Por qué? Porque se trata de un mercado con más de 100 millones de seguidores. Considerando al público de México y el de Estados Unidos, cada año se mueven en el mundo 4.857 millones de dólares en apuestas asociadas a partidos de la Liga MX, según en su momento hace 2 años, cifras de Sportradar hace 2 años. Tres cuartas partes de ese dinero proviene de Asia, una de las regiones que reciben más atención ante este tipo de problemas. Y actualmente las casas de apuesta, en conjunto con organizaciones internacionales, empiezan a tener mayor control y atención respecto a quién pone el dinero en los partidos. Pero algunas empresas ni siquiera tienen clara la reputación, no, o ubicación, ¿no? Por ejemplo, el domicilio físico de 188Bet está señalado en Paradise Papers, el lote de documentos electrónicos relacionados con inversiones offshore, ¿no? Y como uno de los sitios donde hay al menos 3 compañías que lavan dinero. Y ahí se congregan las apuestas del fútbol mexicano. En 2022, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló en su primer informe global sobre la corrupción del deporte que había una necesidad urgente para atacar las prácticas ilícitas del mundo deportivo. Y aunque la corrupción en el deporte no es un fenómeno nuevo, pues obviamente se documentan casos fraudulentos desde los Juegos Olímpicos, ¿no? La organización sí reconocía que en las últimas 2 décadas, por lo menos, del año 2000, del inicio del siglo a la fecha, iba en aumento estas actividades delictivas dentro del ámbito. Incluso, según los datos, cada año se estarían jugando hasta 1.7 billones de dólares en mercados de apuestas ilícitas y pese a que este número se reduce si hablamos solamente de México, pues sigue siendo una suma muy, muy grande, una suma millonaria. Y aquí viene lo más interesante. Porque ustedes me dirán, oye Jesús, pero a final de cuentas la apuesta es si empatan, si ganan, si pierden, como eran los pronósticos. ¿Se acuerda? Que en los pronósticos también empezaron a dudar algunos de ciertas presiones, ¿no? A futbolistas, a árbitros, a entrenadores. ¿Para qué? Pues para que saliera el empate, para que saliera la victoria, para que saliera la derrota. Pero esto era más fácil de ubicar. Incluso, insisto, hubo trabajos periodísticos que denunciaron a equipos mexicanos de estar involucrados en esa corrupción de los pronósticos, del famoso Progol. Se acallaron muchas de esas investigaciones porque pues, es el bebé de Televisa. Y en esa época Televisa tenía demasiado poder y lograba acallar ese tipo de trabajos. Pero en los propios vestidores, insisto, además de la enorme corrupción que existe con las fuerzas básicas, en donde le cobran a los chicos por jugar, en donde quieren acostarse con la mamá por jugar, en donde manipulan las carreras de muchos jóvenes, la corrupción que hay en la contratación de extranjeros que llegan de la mano de promotores que se arreglan con el director deportivo y con la vez con el entrenador, tapándole la salida de los jóvenes y sobre todo haciendo gastar de más a unos dueños que fingen no saberlo porque les ayuda para mover sus dineros. Ajá. Aparte de todo esto, en las apuestas en línea se da un factor que es muy fácil de manipular ya en la cancha que le puede sacar perfectamente provecho para monetizar, por ejemplo, ¿no? Y esto dicho por expertos. Por ejemplo, no se trata solamente, insisto, del desenlace de un torneo, de decir quién va a ser campeón, no se trata solamente de decir si ganaron los Pumas, si empataron los Pumas o perdieron los Pumas, no. Ya hay apuestas en donde puede ser cuántas tarjetas amarillas hay en un partido. ¿Y cómo sabemos que un árbitro o la asociación de árbitros hay un patrocinador sobre las tarjetas en los partidos de fútbol? ¿Lo ha visto? ¿Cómo sabemos que esas menciones no son pagadas? Y el árbitro llega y amonesta. Necesitamos 3 menciones, 3 tarjetas. Y ahí está la mención. ¿O cómo sabemos que no hay una apuesta muy fuerte que dice Pumas termina con 3 amonestaciones y Monterrey con 5? Y apuestas 8. Vámonos. Ajá, y se apuesta mucho dinero. Por ejemplo, remates. ¿Cuántas veces se remata a la portería tal jugador? Ese podría ser tal vez un poco más complicado. Pero no si pensamos lo que se ha dado a conocer también ya en otros trabajos periodísticos, de que hay apuestas hasta de que a tal minuto van a sacar la pelota por tal parte de la cancha.
y ¡pum! De repente alguien la saca, ¿no? O tal partido no es que pierdan 2-1, no es que pierda tu equipo, es que empaten a uno. O que por lo menos un equipo mete un gol aunque pierda 4-1. Y de repente se le pasa al portero. O cuántos goles va a haber en un partido. Y de repente solamente hay uno y uno y así estaban las casas de apuestas. No puedes dejar de sospechar cuando, insisto, el patrocinador de una liga es una casa de apuestas. De repente, ¿cuántas faltas hay? También la apuestan, ¿eh? ¿A cuántas faltas hay? Luego se va a marcar un penal al minuto tal, ¿no? O sea, cada vez son más detalladas y de repente sucede. ¿Usted recuerda un partido de fútbol entre México y El Salvador, si no mal recuerdo? En donde ya estaba definido, iban 4-0, el Chicharito iba a anotar, estaba frente al portero o sea, estaba parado y llegó un defensa y ¡pum! Lo tumbó. Marcaron penal, cayó el gol y después se supo que ese jugador de Salvador había estado involucrado en una apuesta para que su equipo perdiera 5-0 y que hubiera un penal al final del partido. Entonces, lamentablemente, el hecho de que estén tan metidos los apuestas ensucia cualquier determinación y cualquier situación extraña. Es muy fácil de vincular, muy, muy fácil de vincular. Apostar en línea es una tarea casi anónima. En algunas ocasiones hay todavía alguien más que realiza las cuentas. Incluso nunca se sabe realmente quién financia o quién está detrás de todo. Y no es secreto que se presume que en dichas apuestas se lava precisamente dinero. Todo en detrimento de el deporte. En detrimento, por supuesto, ¿no? De todo lo que se ha venido presentando en nuestro balompié. Que insisto, somos un país que lamentablemente hemos padecido mucho la corrupción, porque el fútbol sería impoluto. Antes eran los árbitros, antes era el Progol, ahora son las apuestas en línea. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pulgar arriba, compartan el video, déjenme sus comentarios. Y ya lo sabe, 21:30, no se pierda la maestra Ana María Vázquez con esta entrevista relacionada con la persecución a artistas, a Silvia Pinal, Héctor Bonilla, Héctor Suárez, Enrique Lizalde y en qué acabó esa disidencia. Gracias y nos vemos el día de mañana.